Bienvenidos a Así que quieres hablar de aquí en Homo Sensual, el portal LGBT más visitado en México y Latinoamérica. Mi nombre es Alex Oroe, director ejecutivo de It Gets Better México. Y como cada semana, estamos aquí de regreso para hablar de temas complejos, pero para hacerlos más accesibles, sencillos. Y que para eso pues tengo a personas invitadas especiales, expertas en estos temas, para justo desmenuzarles y acercar estas conversaciones tan necesarias para tenerlas con nuestras amistades, nuestros parientes y ver que justo que no nos sintamos tan lejanos a estas conversaciones que a veces están muy normalizadas para nuestra comunidad, lamentablemente, ¿no? Hace poco hablábamos con el activista Aldair Jiménez sobre clasismo y el impacto que eso tiene sobre la comunidad LGBT y la agenda, de las prioridades de la agenda, que no necesariamente habla a las necesidades tan urgentes de personas LGBT, particularmente racializadas, y personas trans en general. Y en esa conversación salió pues una organización que ya lleva varios años trabajando en temas de educación y de erradicación del racismo en México. Justo se llama Racismo MX, y para eso tenemos a su fundador y director, Pepe Aguilar. Hola, ¿qué tal, Alex? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y con su audiencia. Gracias a ti, Pepe, por venir acá. A ver, tú eres economista por el ITAM, tienes un MBA de la Universidad de Essex y eres también, como decía, fundador y director de Racismo MX. Pero antes de adentrarnos a este tema que puede ser muy, muy abrumante, ¿no? Y complejo, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre Racismo MX, de ti y de cómo se dio, tú eres el fundador, de dónde vino esta iniciativa. Muy bien, bueno, en efecto, pues yo estudié economía y cuando terminé la carrera, pues como cualquier otro economista, pues busqué un empleo en el sector público, me empecé a desarrollarme en varias dependencias, pero llegó un momento en que decidí, digamos, comprometerme con la lucha por los derechos de la población LGBT y fundé la revista OM. Eso me hizo empezar a tener mucha sensibilidad con respecto al tema de la equidad, la inclusión y los derechos humanos. Seguí mi carrera, estudié el MBA fuera de México y fue justo viviendo en Inglaterra cuando no solamente la parte de esta sensibilidad a los derechos humanos de la población LGBT, sino también de otras poblaciones vulnerables, especialmente de la población racializada, es decir, personas que no son blancas y que vivían o viven en estos países del norte global. Después trabajé un tiempo también en Sudáfrica, una sociedad completamente abierta al tema, con un pasado muy doloroso, lo cual como hombre racializado, es decir, moreno, mexicano, me hizo, o sea, me cayeron muchos veintes. Entonces, cuando yo regreso a México, decido regresar como a esta parte del activismo, pero ahora a través pues, del mundo digital. Entonces, es cuando fundo la plataforma racismo.mx con el objetivo de difundir información, videos, artículos, sobre el tema del racismo, ¿no? Y nuestra sorpresa fue que le fue muy bien a la plataforma, es decir, descubrimos que había mucho interés por la sociedad mexicana de entender este tema y empezamos a desarrollar nuestros propios contenidos. Y hoy día, pues Racismo MX es una organización civil que a través de la educación trata de erradicar el racismo. Entonces, digamos que la historia de Racismo MX está íntimamente ligada a mi propia experiencia, porque yo como hombre moreno, pues durante toda la vida viví ciertas situaciones de racismo, pero
justo por esta idea de que en México no había racismo o de que todas y todos somos mestizos y por lo tanto pues, no había diferencias, me impedía ver que en efecto esas experiencias tenían que ver con racismo. Entonces, fue por eso que cargando todas estas experiencias, en algún momento viviendo fuera de México, desperté, digamos, me cayó el 20 y decido adentrarme en esta otra experiencia, ¿no? Y menciono la revista OM porque también durante ese tiempo pues me di cuenta de esa intersección entre la población LGBT y el tema del racismo. Pero bueno, este soy yo. Fíjate que ahí hablando de este elemento de estas intersecciones y de cómo desde esas experiencias que tuviste en estos diferentes países te dio perspectiva para entender lo que ya habías vivido y vives en tu propio país, ¿no? Correcto. ¿Cómo esto, y esto también me recuerda un poco a una conversación de hace un par de años, la verdad no sé si qué tan lejana fue esta conversación, porque en pandemia todo se siente así como que ya pasó mucho tiempo, pero Así es. creo que cuando se viralizó el tema en redes sociales de la pigmentocracia, ¿no? Y creo que a mucha gente, incluyendo gente de la comunidad LGBT, le explotó un poco la cabeza es justo esta percepción que hay del México mestizo, ¿no? Y de cómo dices, en México no pasa porque, o hay esta creencia, ¿no? El racismo no es como en Estados Unidos o no es como en Sudáfrica, porque la mayoría de la población es mestiza y pues justo como muchas voces, pues sí, hay como hubo esta molestia muy fuerte de que se les juzgara como si no fueran parte de esa idea cultural de México que se tiene y que además pienso yo, por ejemplo, de muchas personas que no necesariamente somos blancas, pero nos beneficiamos del privilegio blanco, ¿no? ¿Tú cómo definirías, desde Racismo MX, que con este enfoque educativo, cómo definen el racismo en el contexto mexicano? Bueno, el racismo es muy similar en los diferentes contextos, porque está conformado por tres cosas, ¿no? Yo lo ubico con tres cosas. La primera está conformado por un conjunto de ideas, prejuicios, estereotipos sobre una población o un grupo en específico, que es característico por tener un fenotipo particular o una nacionalidad particular o un origen étnico diferente. Entonces, todas estas ideas conforman, digamos, el primer elemento del racismo. El segundo elemento del racismo es cuando estas ideas ya no solamente se quedan en la cabeza de las personas, sino que se vuelven acciones. Estos actos lo llamamos discriminación, ¿no? Entonces, el racismo tiene este conjunto de ideas, actos discriminatorios, pero el tercer elemento es el que realmente tenemos que hacer mucho énfasis en él, y ese tercer elemento es unas relaciones desiguales de poder. O sea, ese tercer elemento del poder es lo que genera este sistema racista, ¿no? ¿Puede haber discriminación hacia otros grupos privilegiados? Claro que puede haber discriminación. Por ejemplo, puede haber ideas o preconcepciones hacia poblaciones blancas, ¿no? O blanqueadas. Puede haber actos discriminatorios hacia personas blancas, sí lo puede haber, pero no hay una estructura de poder que avale o permita que este tipo de actos se continúen, como sí sucede con las poblaciones racializadas, ¿no? Que es como identificamos a las poblaciones históricamente discriminadas, que pueden ser en México, son pues la población de piel oscura o las personas indígenas o las personas afrodescendientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el racismo es un sistema que está incrustado de manera estructural en todos los ámbitos de la vida, desde los medios de comunicación, el ámbito familiar, el ámbito empresarial y desde luego en el ámbito gubernamental y el Estado, ¿no? Porque el Estado, a partir de pues, la creación del México independiente, pues fue una maquinaria que constantemente presionaba a las poblaciones a dejar de ser indígenas o dejar sus identidades para
pasar a ser mestizos, que en realidad el mestizaje pues es un proceso de blanqueamiento tanto cultural como muchas veces biológico también. Fíjate, y entonces el tema de cómo esta percepción cultural, ¿no? De nuestro mestizaje y de eh, este blanqueamiento, ¿eso qué tanto ha dificultado que la población en general, pero también dentro de la comunidad LGBT, identifiquen o sea, justo qué califica como racismo y qué no, y de qué son partícipe? Porque pienso, por ejemplo, en este concepto del racismo a la inversa, ¿no? Que justo por el factor de poder, pues no existe, ¿no? No hay un sistema, no hay un poder, no hay esa influencia sistémica y de sistema en contra de poblaciones blancas, ¿no? Entonces, pero qué tan difícil este factor cultural ha sido en estas conversaciones, ¿no? Y que la gente se dé cuenta también de lo que son partícipe. Pues justamente es lo que hace difícil, o bueno, no difícil, digamos que es el reto de hablar de racismo en México, ¿no? Quitar o poder entender muy bien este factor del mestizaje, que de repente es tan atractivo, porque el mestizaje es una promesa de blanqueamiento, ¿no? Y no solamente un blanqueamiento, digamos, biológico, ¿no? O de tono de piel. El académico Bolívar Echeverría diferenciaba, ¿no? La blancura, que es el tono de tu piel, y la blanquedad, que es básicamente este hábitus o esta forma de ser que privilegia esta forma de ser occidental o europea, ¿no? Que ahorita suena como muy radical así de Pepe, pero si ya vivimos en una sociedad muy globalizada, bueno, sí, pero entendamos que cuando México nace como nación independiente, pues en ese momento había tantas cosmovisiones, o sea, el 70% de la población no hablaba español, ¿no? Y no tenía ideas liberales, ni ideas capitalistas, o sea, en realidad había otros proyectos de nación. Pero en realidad el que se privilegió fue ese proyecto de nación occidental, ¿no? Que no estoy diciendo que esté mal o bien o lo que sea, sino simplemente lo que se apunta es que a partir de esa imposición, pues se genera esta presión para que los distintos grupos dejen de ser lo que son y entonces se blanqueen. Y si no es posible blanquearse biológicamente, que lo hagan al menos de manera cultural, ¿no? Y que adopten esto otro. Entonces, ¿y eso qué significó? Pues significó ascenso social o una promesa de ascenso social. Entonces, en esta dinámica, cuando hablamos de racismo, pues todo el mundo dice, bueno, pero pues ¿qué tiene, no? O, aunque no sepan de dónde viene su familia, se identifican como mestizos, porque pues justamente el mestizaje es eso, ¿no? Una desindianización, ¿no? Y muchas personas que quizás fenotípicamente puedan ser o parecer de poblaciones indígenas, afirman que son indígenas porque eso ya les da un estatus mejor, entre comillas, ¿no? Entonces, eso es un reto para hablar de racismo, entender el mestizaje y qué efectos tiene en la vida de las personas. Y hablando del efecto de la vida en las personas, en la comunidad LGBT, hablabas de tu experiencia con la revista OM y cómo de ahí, en retrospectiva, cuando regresas a México y empiezas a identificar muchas cosas que te pasaban también con esta intersección por tu sexualidad y de las cosas que ibas viendo y documentando en la comunidad LGBT en esta nueva trinchera, ¿no? Desde Racismo MX. ¿Qué efectos hay en nuestras poblaciones? Y a lo mejor esto es también demasiado ambiguo, ¿no? Porque pues depende de en qué estado del país te ubiques, depende mucho en qué sector o qué población más bien seas dentro de la comunidad LGBT, si eres una persona trans, etcétera. Pero enfocándonos en cosas un poco más generales, ¿no? Con poblaciones racializadas, LGBT, ¿cuál es este efecto y qué es lo que has visto que el mismo movimiento LGBT ha normalizado y pues, no, a lo mejor no ha hecho lo suficiente para cambiar esas actitudes?
Pues justo ayer me acordé mucho de mis épocas cuando estaba la revista OM, porque me mandaron una publicidad de una aerolínea, y me decían, mira, Pepe, ya es una publicidad muy incluyente, ¿no? Y en efecto tú podías ver a dos hombres casados, ¿no? Sugiriendo que eran una pareja y que podían viajar a precios accesibles, ¿no? En la aerolínea. Pero mi primera cosa, y ya lo veo ahora, ¿no? Es de, oye, pero son dos hombres blancos que pues representan el 1% de la población, ¿no? Porque además son hombres blancos que quizás podríamos confundirlos incluso con europeos, pero además por la ropa y por la ambientación de la foto parece que son de clase alta, ¿no? Entonces, esto lo saco a colación porque justamente haciendo la revista OM, ¿no? Esto era previo a mi proceso, digamos, como pues de entendimiento del problema del racismo en México. Entonces, cuando teníamos la revista OM, en realidad éramos ciegos a esto. ¿Y qué pasaba? Que sistemáticamente pues reflejábamos solamente ciertos cuerpos en las páginas de la revista, ¿no? Y se privilegiaba a los hombres blancos de cierto nivel socioeconómico. Y entonces, ¿esto en pos de qué? Pues, pues vamos a llevar este mensaje, según nosotros, de diversidad e inclusión, pero que en realidad solamente reflejaba a una pequeña proporción de la población LGBTIQ+, ¿no? Entonces, digamos, esa es un poco un mea culpa, ¿no? O sea, cuando yo, ahora que pienso eso, digo, pues yo mismo replicaba el racismo a través de ¿qué? Pues de la invisibilización, ¿no? Ahora preguntabas, ¿cómo afecta? Pues un efecto es invisibilizar a una gran parte de la población, ¿no? Generando que, pues, que cuando haya propuestas de política pública o de legislación, pues ni siquiera se les voltea a ver, ¿no? Y ya mencionabas un ejemplo de esta población invisibilizada por mucho tiempo ha sido la población de personas trans, en especial de personas trans racializadas, ¿no? Entonces, ese es uno de los efectos, la invisibilización. Pero otro de los efectos que también es sistemático es el tipo de empleos o niveles educativos que una persona racializada tiene en la sociedad mexicana y que impacta directamente en su calidad de vida, ¿no? Y volvemos otra vez, el caso de la población de hombres y mujeres trans, pues encima de vivir una discriminación por su identidad y expresión de género, acaban viviendo otro tipo de discriminación por su tono de piel u origen étnico, ¿no? Y lo más paradójico de todo es que ahora que pasó el 8M, pienso en personas como Marsha P. Johnson en el contexto estadounidense, donde ella empieza este proceso del movimiento LGBT por los derechos, y los primeros beneficiados fueron los hombres gays blancos, cuando en realidad una mujer transracializada fue la que comenzó el movimiento, ¿no? Entonces le debemos a esa población históricamente invisibilizada, es decir, a las mujeres transracializadas, pues el comienzo de nuestro movimiento LGBT. Me acuerdo que ahora que comentas el caso de Marsha P. Johnson, salió una película, no me acuerdo quién la dirigió, pero salió una película de Stonewall, ¿no? Y era, a lo mejor creo que era las primeras o al menos de estas grandes producciones que buscaba pues representar ese momento histórico de nuestra comunidad, y se ve que el personaje principal, un hombre gay, blanco, cisgénero, lo ponen a él como lanzando el primer ladrillo, ¿no? Y dices, no, no Claro. fue así, pero justo como, no, ni tan simbólico, o sea, es de verdad, creo yo, con ese tipo de... Una cosa es que de repente digas, creo yo, y esto trabajando también con ciertas marcas, ¿no? De los motivos que te puedan dar sobre sus audiencias, ¿no? Pero ya borrar historias puntualmente es otro, o sea, va muy de la mano, ¿no? No está tan lejana una de la otra, pero cuando vimos lo de la película dije, no, ahí no, no era el punto, ¿no? Pero eso creo que es parte también de lo que en un episodio anterior con Aldair Jiménez hablaba, ¿no? Y que él explicaba justo el que el movimiento LGBT global, ¿no? Y muy también norteamericanizado, ¿no? De estas prioridades y de qué luchas se volvieron emblemáticas, ¿no? Y que el matrimonio igualitario
y sí, reconociendo de que el acceso a estos derechos era como una primera ficha de dominó que iba a abrir muchas otras puertas, ¿no? Pero siempre he tenido conflicto con definir ese tipo de agendas como paraguas, porque pues para muchas otras poblaciones eso ni les beneficia, ni es prioritario y lo vemos, ¿no? En México siendo el segundo país con más violencia en contra de poblaciones LGBT en el mundo después de Brasil, pues, y todos los crímenes de odio que vemos, los casos de discriminación, cómo se acumulan. Tenemos un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que no tiene necesariamente los dientes para hacer mucho. En esta intersección con el racismo también veo que estos mismos consejos y estudio tras estudio pues, siguen posicionando el tema del racismo como no una de las, es la razón principal de discriminación en nuestro país. Y en Ciudad de México el COPRED dice lo mismo. Entonces, en nuestra comunidad, ¿no? O sea, nuestra comunidad no carga con este pecado únicamente, o sea, es algo generalizado, pero el cómo se vive dentro de la comunidad LGBT tiende a veces a amplificarse, ¿no? De maneras muy, muy visibles, ¿no? Cuando la representación cae, como dices, ¿no? En sectores más blancos o beneficiados del privilegio blanco, etcétera. Y mi pregunta aquí es, ¿cómo desde nuestros propios círculos, ¿no? O sea, creo que si tienes una posición de liderazgo, estás frente a una organización, ahí tienes pues muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Pero hablando ahorita como personas de a pie, ¿no? ¿Cómo tocar estos temas? Porque rescato yo el hashtag que ustedes usan desde Racismo MX, que es Hablemos de Racismo, tal cual, ¿no? ¿Cómo traer estas conversaciones en nuestros círculos cercanos, particularmente familias, ¿no? Que si en la escuela, ¿cómo tener estas conversaciones? Y pues bueno, creo que de ahí un segundo paso sería el de pasar de no soy racista a cómo soy antirracismo, ¿no? Así es. Bueno, es muy buena, digamos, todo lo que explicabas y tiene una razón de ser. Digamos, el movimiento antirracista en México, ojo, no es nuevo, lleva ya mucho tiempo y podría decir que casi el movimiento antirracista lleva los mismos años que la conquista, ¿no? O sea, 500 años desde esta resistencia a que una fuerza externa quiera que yo deje de ser yo, me blanquee y piense como esa otra fuerza, ¿no? Entonces, yo lo pondría así. Sin embargo, también por la apertura digital, por las comunicaciones que ahora son más rápidas, el movimiento antirracista en México ha tomado una fuerza particular en los últimos años. Y eso ha dado como, pues, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? Y creo que tanto el movimiento feminista como el movimiento por los derechos de la población LGBTIQ nos dan un poco de camino y nos dicen más o menos por dónde ir, ¿no? Y no es fortuito que el antirracismo haya llegado como hasta el final de la fila, ¿no? Porque es un tema que es muy incómodo. Es muy incómodo y está bien que sea incómodo. Entonces, contestando a tu pregunta de qué podemos hacer a nivel personal, yo la primera cosa que siempre digo es entrarle a la incomodidad. O si sentimos incomodidad de hablar de este tema, abrazar esa incomodidad y pasarla de largo, ¿no? ¿Por qué puede ser incómodo hablar de racismo, ¿no? Por dos cosas fáciles. Bueno, fáciles de ver, ¿no? Y difíciles de vivir. La primera es porque si somos personas que pertenecemos a este mundo blanqueado o somos personas blancas, pues normalmente hablar de racismo es hablar de mis privilegios, ¿no? O sea, es como cuando hablamos de feminismo y somos hombres cisgénero, o cuando hablamos de LGBT, somos personas heterosexuales, pues claro, es incómodo porque yo tengo privilegios que no me gané, que no son
parte de mi mérito, pero que los vivo todos los días, ¿no? Entonces, ser persona blanca o estar en la blanquitud genera incomodidad porque es aceptar estos privilegios. Pero también, por otro lado, si somos personas racializadas, ¿no? Pues duele hablar de racismo porque nosotras y nosotros y nosotres sabemos cuándo hemos sido discriminados o tenemos esta intuición, pero duele aceptarlo, ¿no? Duele aceptarlo porque, oye, pues no que yo era mestizo y que soy parte de esta nación, pero pues a la vez en el día a día pues no lo vivo, ¿no? O pues yo se supone que tengo privilegios y entonces, ¿por qué me pasan estas cosas? Entonces duele. Esas incomodidades hay que abrazarlas para poder empezar a sanar, ¿no? La primera paso es poderlo hablar, poderlo verbalizar, ¿no? Ya desde un punto de vista muy personal y casi hasta psicológico. Es por eso que desde Racismo MX proponemos este hashtag, porque sabemos que si empezamos la conversación, vamos de alguna manera a empezar a sanar, ¿no? Pero ojo, no se puede quedar ahí, tenemos que empezar a generar propuestas de solución y sobre todo de reconciliación, porque las personas blancas, las personas morenas, las personas asiáticas, judías, todas y todos somos parte de este país y nadie se va a ir a ningún otro lado, ¿no? Solamente tenemos que tratarnos con mucho más equidad y justicia. Definitivamente, definitivamente. Algo que también rescato de mi conversación con Aldair y pienso ahora es que cuando hablamos de comunidades indígenas, ¿no? Aldair mencionaba, o más bien usaba la palabra de naciones de comunidades, ¿no? Originarias, ¿no? Y de las muchas culturas que hay cuando a veces con el tema del racismo y hablamos de estas comunidades nos referimos como que englobamos, ¿no? Sin reconocer de las muchas contextos culturales que existen y cómo se vive siendo de esa nación en Oaxaca o en Veracruz y de las poblaciones afromexicanas que existen, que también hay como creo, un mito de que acá no hay gente de piel negra. Sí las hay y de hecho hace poco hubo este reconocimiento del gobierno federal, ¿no? De estas poblaciones afromexicanas y de la deuda histórica que hay en su reconocimiento constitucional, ¿no? Creo que a eso igual, ¿no? Hay que eh, tocar, ¿no? Estas conversaciones con gente, que eso tú mencionabas los otros ejemplos de otros tipos de discriminación, ¿no? De si personas trans, que si eres heterosexual y no eres LGBT, etcétera. Y con el tema de si eres hombre, cisgénero, con respecto al tema de la violencia de género, se me hace muy, muy curioso que la gente que se ponga a la defensiva cuando se les señala ciertas actitudes incurran en querer definirle a personas racializadas lo que es o no es racismo, ¿no? ¿Puedes hablar de esto y cómo, o sea, sé que a veces se requiere mucha paciencia para desarmar un poco argumentos y para entablar otro tipo de conversaciones que a veces en redes sociales pueda ser contraproducente, ¿no? Pero ¿cómo tú sugieres, ¿no? que se aborde en estas conversaciones cuando llega gente con ideas muy, muy, pareciera que lo vienen pensando por décadas, cuando realmente ni siquiera le han prestado mucha atención, simplemente están en ese contexto y es lo que aprendieron, ¿no? ¿Cómo desarmar estos argumentos en estas conversaciones? Pues es interesante, pero sí hay formas de hacerlo. A mí me gusta mucho usar la parte histórica, ¿no? Los hechos. Afortunadamente hay un conjunto de historiadores e historiadoras ya en México que están contando de manera diferente la historia. Me refiero en específico al doctor Federico Navarrete de la UNAM, que ha revisado la historia y se ha dado cuenta que mucha de la historia, como ya sabemos todas y todos, y hemos oído esta frase, ¿no? La historia la escribe, pues, quien vence, ¿no? Entonces, esa es la historia que nos hemos contado todas y todos, y es por eso que tenemos esta concepción del pasado
tal cual. Entonces, revisar y cuestionar esa historia es importante. Y con respecto a las definiciones, ¿no? Creo que esa es una parte muy importante también del antirracismo, ¿no? Es decir, no olvidemos la parte de poder que ya mencionábamos, ¿no? Que es lo que caracteriza a estos sistemas de opresión y en especial al racismo, ¿no? Y una forma súper, súper clara de este poder es el poder que tiene la Real Academia de la Lengua Española en definir lo que tú tienes que pensar, ¿no? O sea, yo te digo que un bolígrafo es esto, y entonces tú tienes que pensar que es esto, ¿no? Entonces, si nosotras y nosotros buscamos la definición de racismo en la RAE, pues vamos a encontrar que racismo, ellos lo definen como, bueno, pues un racismo es un rechazo hacia una población distinta, ¿no? A la tuya. Bueno, pues suena que es más o menos correcto, pero en esa definición no viene ese componente de poder y estructural, ¿no? Entonces, una persona blanca, ¿no? Quizás privilegiada y de nivel socioeconómico alto puede decir, bueno, es que si tú me rechazas, tú eres racista, aunque tú seas moreno, aunque tú seas afrodescendiente, me estás discriminando a mí. Entonces, es por eso que el movimiento antirracista dice, no, es que el racismo está hasta en la enunciación de los conceptos, ¿no? Porque tú me estás diciendo que yo tengo que pensar de esta manera. Entonces, cuestionando y revisando la historia es una forma de refutar estos argumentos, ¿no? Y digo, nada más para terminar esta parte, si revisamos el diccionario Oxford para la lengua inglesa, vemos que la definición de racismo ya ahora incluye la parte de poder y la parte sistemática y estructural. Entonces, ahí es donde decimos, ok, entonces la RAE, que casualmente está conformada en su mayoría, por hombres, blancos, cisgénero, heterosexuales, pues entonces ellos me están a mí sugiriendo que piense solamente como piensa una muy pequeña proporción del mundo, ¿no? Fíjate, al final las palabras importan y qué curioso que la RAE siempre termina siendo como una institución algo incómoda para estas conversaciones de carácter social, ¿no? De que están algo atrasados en estas conversaciones, y que tengan una cuenta de Twitter no les hace muy, muy en contacto con lo que está pasando, con el termómetro social. Pues para ir cerrando, yo podría seguir platicando de muchas cosas, porque creo que más allá de mismas historias o de mismas situaciones, ejemplos que pudiéramos dar, que si en el aspecto familiar, que si en el activismo, que si la misma prioridad de la agenda LGBT, como le decía Aldair, creo que esta es una de las primeras de las muchas conversaciones que son necesarias, y de no solamente que se quede ahí, ¿no? Sino si se retoman esas conversaciones más adelante, o más bien cuando se retomen, pues veamos qué tanto ha habido de avance, ¿no? Qué tanto se ha promovido que se hable de estos temas con las voces que viven el tema por delante, ¿no? Creo que eso también es importante, dejar de hablar ¿no? Por eso aquí realmente es un espacio que agradezco mucho a Homosensual que permite que traigamos gente que es experta en estos temas, y toda nuestra admiración al trabajo de Racismo MX. ¿Cómo les podemos encontrar? Y pues si tienes ahí como programas o cosas que quieras compartirnos, adelante. ¿Cómo les conectamos ahí con Racismo? Muchas gracias. Pues pueden visitar la página racismo.mx, y en nuestras redes sociales es Twitter, racismo_mx, y en Instagram y Facebook, racismo MX, así de corrido, ¿no? Y próximamente, pues estaremos haciendo eventos en línea para conmemorar el Día Internacional contra el Racismo. El jueves 18 vamos a tener 3 horas de intervención por parte de la población afrodescendiente en nuestro país. Van a intervenir los canales de Racismo MX, entonces va a estar muy padre. El evento se llama Raíces. Entonces, y vamos a seguir generando contenido, foros, pláticas,
y más información también en nuestras redes sociales. Así es que búsquenos a través de ellas y siempre contestamos, ahí estamos. Así es que bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Me consta que siempre contestan y aparte, cada vez que de repente alguien dice algo sobre estos temas, se hace viral, algún influencer, amo que de repente ahí ya sale un hilo de tweets de parte de Racismo MX desmenuzando justo eso de, a ver, no, la cosa va por acá, ¿no? Y explican muy, muy, muy dinámicamente, muy ilustrativamente. Amo lo que hacen en sus gráficas. Síganlos en sus redes, ya las dijo Pepe. ¿Y a ti cómo te encontramos? En Twitter estoy como @AguilarPepe y en Instagram AguilarPepe1. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Pepe, por haber venido y pues ya retomaremos estas conversaciones pronto. No, gracias a ustedes por invitarnos y seguimos la conversación. Gracias a Homosensual, gracias Alex, y les mando un gran abrazo. Gracias a ti. Y pues muchísimas gracias a quienes nos hayan escuchado por acá en video, en YouTube o en Facebook, o si están suscritos al Spotify o Apple Podcast de este programa. También muchísimas gracias. Como cada semana, la próxima regresaremos con un nuevo tema, con una nueva persona invitada. A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Alex-Oroe. Y ya, las demás no las uso. Pero si ustedes tienen alguna sugerencia, algún tema que quisieran, o alguna persona invitada que quisieran que entrevistemos por acá, dejen ahí los comentarios o me mandan un tweet y lo más seguro es que lo voy a ver. Entonces, muchísimas gracias y nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Bye.